Capítulo 6. Orando por hijos desobedientes. Dios, permite que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, versículos 25 y 26. La nieve tenía todavía un pie de profundidad después de 3 días de una tormenta de invierno. Mientras mi esposo conducía cautelosamente por el pavimento resbaloso, descubrí una pequeña oveja negra no muy lejos de la carretera, que indefensa y atascada trataba de salir de la espesa nieve. ¡Mira! ¡Mira!, grité, mientras un campesino se abría camino para alcanzar la pequeña bolita negra de lana. La tomó en sus brazos y se dirigió hacia el granero cercano. Mi decaído espíritu se levantó. Habíamos pasado 3 días dentro del hogar orando y lidiando con una situación problemática de una de nuestras preciosas ovejas. Dios me estaba recordando una vez más que Jesús, el buen pastor, estaba también buscando la nuestra. Y Él está buscando las tuyas también. Encontrando los perdidos. Si tienes un hijo desobediente, anímate. Cree que lo verás completamente restaurado y cantando alabanzas a Jesús. Permanece en fe. Entonces lee Lucas 15, donde están las parábolas de los perdidos y hallados. Tú también encontrarás razón para regocijarte. Este pasaje bíblico ha fortalecido a muchos padres desanimados. Una cosa tiene, y es que se nos muestra que el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar la perdida. La encuentra, la pone en sus hombros y la trae de nuevo al seguro redil. Llamando a sus amigos les dice: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Lucas 15, 6. Uno de los ejemplos más conmovedores de nuestro tiempo ha sido la restauración del hijo del evangelista Billy Graham, Franklin. Ahora, como ministro ordenado sirviendo en las misiones, este hombre joven en un tiempo fue rebelde. Una noche, mientras oraba por su oveja perdida, como su madre lo llamaba, se arrodilló y entregó de nuevo al Señor a su hijo Franklin. Ella sintió que primero debía entregar lo que le quedaba de ella misma a Dios. Lo hizo, y entonces buscó la respuesta de Dios. Él me impresionó diciéndome: «Ocúpate de lo posible y confía en mí para lo imposible», dijo ella. En el día de la ordenación de Franklin, su madre compartió esta historia y añadió: «Hoy ustedes están viendo lo imposible». Pero ese era el hijo de Billy Graham, podrás decir. ¿Qué acerca de la gente ordinaria que tiene hijos desobedientes? Conozco otra madre que no cesaba de orar por su hija Caroline, quien ya a la edad de 18 años se había convertido en una modelo popular de la televisión. Desilusionada, la joven se había vuelto al alcohol, drogas y relaciones sexuales para llenar su vacío. Aunque ella había sido criada en la iglesia, llegó a ser traficante de drogas para mantener el vicio. Se rebeló contra todo lo que había aprendido y deliberadamente seguía huyendo de Dios. Entonces, una noche, cuando ya tenía 39 años y completamente disgustada por lo que había llegado a ser, Caroline se arrodilló junto a su cama y en un gemido dijo 2 pequeñas palabras: «Dios, ayúdame». Caí de rodillas como pecadora y me levanté sabiendo que Jesús era mi Salvador y mi Señor, relataba ella. Corrí al bar en donde yo era socia con otra persona y les hablé a todos de Jesús. Nunca más tuve el deseo de consumir alcohol ni drogas. De hecho, poco tiempo después, le dejé a mi socio mi parte del bar y me mudé lejos para comenzar una nueva vida. Mi madre había orado por mí durante 20 años y nunca perdió la esperanza. Yo sé que fueron sus oraciones las que me llevaron al arrepentimiento. Después de esto,
Yo he visto a Caroline llevar a una persona tras otra al Señor, muchos de ellos gente desechada y sin esperanza, como ella era antes. A través de nuestras oraciones como madres, el pastor busca las ovejas y las trae de nuevo al redil, ovejas como Franklin y Caroline. Hijos pródigos regresan al hogar. Mientras leemos en Lucas 15, nos encontramos con la historia del hijo pródigo. Yo lo llamo el hijo del dame, porque fue él quien demandó la herencia antes de tiempo. Él podría haber añadido: papá, tú no te vas a morir todavía, así es que dame lo que es mío para salir de este lugar tan aburrido. Ninguna clase de ruego, acuerdo ni amenazas podría cambiar la mente de ese hijo. Algunos de nosotros sabemos lo que se siente. Hemos sido heridos por nuestros hijos, pero ¿podemos perdonarlos como el padre del hijo pródigo? ¿Podemos creer que a pesar de todo algún día veremos a nuestros hijos e hijas venir al hogar arrepentidos? Observe cómo ese hijo pródigo lo dañó todo. Él se fue a un país distante y desperdició toda su fortuna en una vida descontrolada. Cuando el hambre llegó allí, gustosamente hubiese comido las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba nada. Él sabía que su padre tenía sirvientes que estaban en mejor condición que él. Así es que volvió en sí y decidió regresar al hogar, dispuesto a ser uno de los sirvientes. Mientras el hijo venía a lo lejos, su padre lo vio. Esto me convence que el padre pensaba que algún día el hijo regresaría. Él esperaba ansiosamente cada día. Cuando divisó desde lejos a su hijo desobediente, se llenó de tal compasión que corrió para encontrarlo, se tiró sobre su cuello y abrazándolo lo besó una y otra vez. Imagínate besar con tanto amor a un joven maloliente, sucio, que venía de estar entre los cerdos, aún antes de saber que se había arrepentido. Pero eso fue lo que hizo este padre amoroso. ¡Qué tremenda fiesta preparó! El hijo perdido se había encontrado y restaurado. ¡Qué gran regocijo! Pero, espera un minuto. ¿Y qué de todo el dinero que había desperdiciado? ¿Qué acerca del dolor del corazón y la vergüenza que había causado a su padre? Si nos encontráramos en semejante situación, ¿podríamos perdonar tal deuda? El enfoque de la parábola no está sobre la conducta del hijo, sino en su padre compasivo. La analogía está clara. Si queremos seguir el ejemplo de perdón de nuestro Padre Celestial, debemos perdonar y mostrar compasión por nuestros hijos pródigos, así como Él lo hizo. Orando por un hijo homosexual. Nuestro hijo pródigo nos aclaró que él rechazaba nuestro sistema de valores cuando nos dijo que era homosexual, decía la esposa de un pastor mientras compartía el profundo dolor que sintió cuando fue confrontada por la rebelión de su hijo. Aquí está su historia. Cuando finalmente conoces la verdad acerca de tu hijo, usualmente sospechándolo, pero no queriéndolo aceptar, te derrumbas emocionalmente. El dolor no se puede describir. Sientes que no puedes hablarle a nadie por miedo a que otros miembros de la familia y colegas en el ministerio sepan la terrible verdad. Hubo momentos en que luchaba con una ira intensa hacia Ed, mi hijo. A veces sentía que él se estaba rebelando contra todo lo que habíamos creído como una forma de herirnos y de destruir el ministerio de su padre. En ese tiempo fui tentada a culpar a mi esposo por no haber sido un padre más delicado. Sin embargo, el Señor me mostró que el verdadero adversario era el enemigo de Dios en la vida de Ed y en nuestra familia, y no era mi hijo ni mi esposo, sino el diablo. Entonces mi actitud cambió. Más tarde, cuando pudimos hablar con él sin airarnos, comencé a imaginarme el gran dolor que él había sufrido como adolescente por el rechazo de los demás. Él dejó la iglesia porque sentía que nunca encontraría aceptación allí. Decía que el único lugar en donde sería aceptado era en la comunidad de los homosexuales. Así soy,
y mejor que se acostumbren a verme de esta manera, nos dijo. Quisiera que fuera diferente, pero yo me siento así desde hace mucho tiempo. Le he pedido a Dios que me cambie, pero no lo ha hecho. Los años de infelicidad fueron aquellos en que traté de negar que era homosexual. Desde que lo acepté, soy feliz. Tengo una relación basada en mutuo respeto, no solamente en sexo. Obviamente nuestro hijo ha sido engañado por el enemigo al pensar que él había nacido así, porque eso es totalmente contrario a las Escrituras, pero era inútil pelear con él. Lo único que podemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que le revele la verdad, lo cual hemos hecho por muchos años. Ha sido una batalla larga y dolorosa, pero nos hemos mantenido orando por él sin angustiarnos. Hemos aprendido a descansar en Dios como nunca antes. Él nos ha ayudado a mostrarle amor a nuestro hijo y mantener las líneas de comunicación abiertas. El Señor también nos ha provisto unos cuantos compañeros intercesores que se han mantenido fieles junto a nosotros. Nuestra confianza en su fidelidad es sólida y rehusamos movernos por las circunstancias. Aunque Ed sabe que no estamos de acuerdo con su estilo de vida, él sabe que lo amamos profundamente y que lo perdonamos. A veces él nos llama y pide oración. Para otros padres que sufren este mismo trauma con sus hijos, puedo ofrecerles esta seguridad. Mientras mantengan su confianza en Dios y se mantengan orando y buscando su ayuda para caminar en perdón, comenzarán a ver un rayo de esperanza al final de un largo túnel oscuro. Los hijos pródigos están regresando. Los hijos pródigos están regresando al hogar de diferentes formas en estos días. Algunos con remordimiento y apesadumbrados, pero no todos arrepentidos. Algunos todavía apegados a las drogas. Algunas embarazadas, pero no casadas. La mayoría llega sin un centavo. Otros con matrimonios rotos están regresando trayendo a sus hijos con ellos, porque no tienen otro lugar donde vivir. Cada familia debe decidir, buscando la voluntad de Dios, a través de la oración y la lectura de la Biblia, si recibe al hijo pródigo de nuevo en su hogar. Algunas familias sienten que la influencia dañina en los hijos más jóvenes que están en el hogar es un gran riesgo. Otros han permitido que un hijo adicto se quede en el hogar para cuidarlo y que recupere su salud, y así poder orar mucho más cerca de él. Cuando Jeff se convirtió en un adicto al alcohol y las drogas, era solo un adolescente. Su madre Jane se acercó más a Dios. Ella y su esposo no sintieron que debían pedirle a Jeff que se mudara a otro lugar. A menudo Jane se recostaba en el piso de su dormitorio, intercediendo por él en todas las formas posibles. Ella ayunaba y gemía en oración. A veces entraba a su cuarto y oraba sobre los objetos que él tenía allí. Aun cuando lo escuchaba salir a fuerte velocidad con su motocicleta, completamente drogado, ella continuaba haciendo esta oración. Dios, te dejo libre para que hagas lo que tengas que hacer para que Jeff se convierta en un hombre de Dios. Dios, establece tu trono en la vida de Jeff. Esta es una oración de entrega absoluta. Después de estar orando por meses, un día supe que mi lucha había terminado, me dijo Jane. La carga se levantó. Aunque no había ningún cambio significativo en Jeff, yo supe en mi interior que podía dejar mi profunda intercesión. Por un tiempo las cosas se pusieron peores. Entonces, cuando Jeff cayó por una sobredosis de droga, pidió ayuda. Un amigo cercano que era cristiano lo llevó al Señor, y Dios lo usó como un instrumento para que las oraciones de Jane fueran contestadas. Jeff fue liberado de la adicción a las drogas y al alcohol. Hoy disfruta de una relación continua con el Señor y es padre de una feliz familia cristiana. Todavía ningún pastor, psicólogo o consejero cristiano ha sido capaz de explicar por qué algunos hijos criados por padres amorosos y con valores cristianos se han desviado mientras que otros, sin haber sido nutridos de esa forma, no se descarrían.
El hecho es que algunos hijos de familias cristianas abandonan la forma en que fueron educados, desilusionando y confundiendo a sus padres, hasta que finalmente permiten que Dios guíe sus vidas. La pesadilla oculta. Varios años después de tener una bebé sin estar casada, Jolene vino al Señor y trató de inculcarle valores cristianos a su pequeña hija Tori. Pero después de saber las circunstancias de su nacimiento, Tori se rebeló y se alejó de sus amigos de la iglesia. Ella se sumergió en la música rock, heavy metal y más tarde se reunió a un grupo de adoradores de Satanás. Una noche, Jolene regresó de la reunión de su grupo de oración y encontró una ambulancia y autos policíacos frente a su casa. Alguien había encontrado a Tori en la calle, inconsciente, debido a una sobredosis de droga. La llevaron al hospital para hacerle un lavado de estómago y entonces la transfirieron a la sala de psiquiatría para recibir tratamiento. Este fue solo un trauma más de todos los que siguieron. Tori tratando de cortarse las venas, saltando de un edificio para suicidarse, yendo a cementerios para conducir ritos misteriosos y más sobredosis de drogas. Cuando ella estaba en un ataque o entraba en trance, mostraba tal fuerza sobrenatural que me vencía, confesaba Jolene. Amigos de la iglesia se reunieron con ella en su intensa intercesión por Tori. Por momentos la situación parecía empeorarse en lugar de mejorar, pero ellos insistían en seguir orando. Jolene intentó todas las formas conocidas para alcanzar a Tori con su amor. Un día, un joven de 15 años que pertenecía al grupo satánico de Tori se suicidó. Aunque Tori lo había intentado también, la extraña muerte de su amigo la atemorizó de tal forma que se apartó de las prácticas satánicas. Me di cuenta que la conducta de Tori nacía de un corazón herido, decía Jolene. Ella estaba castigando a Dios por todas las cosas que había pasado. Cuando el Señor me mostró cuán herida estaba, pude perdonarla. Eso trajo sanidad a nuestra relación. Al fin Tori consiguió un trabajo de niñera en un hogar y comenzó a asistir a la iglesia en forma ocasional. Jolene sigue orando para que el Señor la restaure completamente. Ella es mi hija pródiga. Ella no le pertenece al enemigo, afirma Jolene con gran confianza. Algún día regresará al hogar, a Dios y a mí. Dios restaurará. Otro hijo de una amiga terminó en la prisión. Después de convertirse, Sondra comenzó a interceder por su hijo. Un día, mientras leía la Biblia, este versículo atravesó su corazón. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. A través de este versículo, Dios iluminó un área de su corazón, revelando amargura, enojo y falta de perdón. Ella se arrepintió con ayuno y gemidos en oración, pidiéndole a Dios que le cambiara. Entonces leyó unos versículos más adelante, y os restituiré los años que comió la oruga. Joel 2:25. Aunque no he sido la clase de madre que mi hijo necesitaba en sus años de crecimiento, Dios me perdonó y ha puesto una promesa en mi corazón, decía ella. Confío que Él restaurará los años que comieron las malvadas langostas, que afectaron mi vida, y que mi hijo llegue a aceptar al Señor. Para Sondra era un gran paso de fe creer que Dios podría alcanzar a su hijo en su celda de la prisión. Todavía se encuentra en prisión, pero ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y toca un instrumento musical en los servicios de la capilla. Sondra es una de las madres más gozosas que he conocido, y más aún, ella es una fuerte intercesora en el sistema de las prisiones estatales. Ella ora por los encarcelados, por los guardias, por el superintendente y por los capellanes.
Muchos padres se angustian tanto al tener un hijo en la prisión que nunca piensan en interceder por los otros, pero no es así con Sondra. Ella cree que algún día su hijo saldrá de allí, pero sus oraciones han sido contestadas. El buen pastor encontró a su oveja perdida, aún detrás de las rejas. Esperando buenas noticias. Rhonda, una joven de 16 años y estudiante de la escuela secundaria, era la única de los 3 hijos de Nancy que le causaba problemas. Aunque nunca llegó a tener problemas con la ley, continuamente se rebelaba contra las reglas del hogar y peleaba causando escándalos cuando estaba en la casa. Un viernes por la noche, después de asistir a un partido de fútbol, ella no regresó a la casa. Pasado el toque de queda, Nancy llamó al hogar de una de las amigas de que esa noche había recogido a Rhonda. Ninguna de las dos había regresado. El sábado por la mañana, los padres, después de haber pasado la noche en vela, llamaron a la policía para reportar la ausencia de las jóvenes y el coche robado. Por 3 días y 3 noches, Nancy y su esposo Rick casi no durmieron. Rick dio vueltas en su coche buscándolas de un lugar a otro, mientras Nancy se mantenía pegada al teléfono, esperando, orando y tomando docenas de tazas de café. En el 4.º día, Rhonda llamó. «Mamá, voy para casa». «¿Estás bien?», le preguntó. Sí. «Ven para acá», Nancy exclamó. «¿Dónde estás?» «En Pensacola», dijo ella. «¿Estás bien?», le preguntó su madre. «Oh, sí, estamos bien. Estuvimos durmiendo en el coche». «Por favor, tengan cuidado. Estaremos esperando por ti», le dijo su madre. Varias horas después llegaba Rhonda al hogar. Nancy tragó en seco cuando la vio. Su pelo reseco, la ropa arrugada y sus ojos empañados. «Querida, estábamos muy preocupados por ti», fue todo lo que Nancy pudo decir mientras abrazaba a su hija. Y muy dentro de ella tuvo que reprimir el enojo que forzaba por salir. Debería estar contenta porque al fin ha regresado, pero ella actúa como si no hubiese hecho nada malo, decía ella en su interior. Esa noche leyeron en el periódico que un hombre sospechoso de haber asesinado a varias jóvenes de una universidad había sido arrestado a 2 cuadras del lugar de donde Rhonda y su amiga habían pasado la noche anterior. El enojo de Nancy se apaciguó algo después de oír esta noticia y se regocijó de la protección de Dios sobre su hija. «Señor, ¿cómo puedo amarla?». Aún así, ella necesitaba perdonar a Rhonda. El próximo domingo en la iglesia, Nancy habló con Dios acerca de sus sentimientos. «No me agrada Rhonda», admitió ella al Señor. «No es agradable estar a su lado. Cuando ella está, la casa siempre está alborotada. Sinceramente, no creo que a ella le importe la ansiedad y el sufrimiento que hemos pasado por haberse ido del hogar. Señor, ¿cómo puedo amarla? ¿Cómo puedo perdonarla?». La respuesta del Espíritu Santo fue inmediata. En su sincera desesperación, Nancy abrió su corazón a Dios, y Él le hizo recordar el tiempo en que Rhonda era una pequeñita, con su delantal alrededor de la cintura, parada en una silla y tratando de secar los platos. Entonces, en un destello, la vio arropada por su pequeño abrigo y con sus guantes en un día de invierno, parada sobre la nieve y alcanzando a su madre los pañales de su hermanito que debían ser tendidos. Ella era tan amorosa en ese entonces. Ella la vio en 2.º grado, trayendo las tarjetas del día de San Valentín, con una foto que mostraba su sonrisa sin dientes. Mientras los recuerdos pasaban por su mente, su corazón comenzó a ablandarse. Ella recordó cuánto amaba a Rhonda. «Señor, restáurame ese amor», oraba ella. «Al restaurar ese amor, sé que el perdón vendrá también». Mientras oraba, Dios inundó el corazón de Nancy con un gran amor por Rhonda,
un amor instantáneo, a tal punto que casi no lo podía contener. No solo la amaba, sino que aún quería volver a estar con ella, exclamó Nancy. La perdoné y le pedí a Dios que me perdonara por mi actitud incorrecta. El amor restaurador de Nancy fue muy importante, porque Rhonda era la hija pródiga que había regresado sin ninguna señal de arrepentimiento. Ella parecía muy contenta de haber vuelto a la protección de un hogar amoroso, pero continuó haciendo cosas alocadas y manteniendo a sus padres ansiosos a través de su último año de escuela secundaria. Al fin se marchó a la universidad, finalmente se graduó y se mudó a otra ciudad para trabajar. Durante una de sus visitas, ella le dijo: «Mamá, realmente los hice sufrir mucho en mis años de adolescente, ¿no es así? Nunca les dije cuánto lo sentía. Por favor, perdónenme». El perdón llegó por completo. No te des por vencido. Quizás tú estés esperando a tu hijo pródigo que regrese al hogar. Es posible que mires por la ventana cada día preguntándote: ¿es este el día en que mi hijo regrese de la tierra del enemigo? Recordemos que Jesús nos habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. El Antiguo Testamento termina con una profecía asombrosa. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dios puede restaurar a un hijo desobediente, a la relación con su familia, si es que estamos dispuestos a amar y a perdonar y a mantenernos orando. Sin embargo, nuestro perdón nunca podrá igualar al que Dios nos ofrece a nosotros y a nuestros hijos, incluyendo a los pródigos. Oración. Señor Jesús, ayúdanos a amar a nuestros hijos con tu amor, a poder demostrárselos. Danos tu sabiduría y discernimiento para ayudarlos. Gracias porque tu palabra nos asegura que nada es imposible para mí. Mateo 17:20. Anticipamos los días cuando a través de las oraciones y de la fe, nuestros hijos pródigos y desobedientes vuelvan su rostro hacia ti. Haz que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Te alabamos anticipadamente porque sabemos que los atraerás a Jesucristo. En su nombre. Amén.